Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. La esperanza es más que un estado de optimismo. Es una persona que nos proporciona seguridad y certeza. Esa persona es Cristo Jesús. Y Él quiere hoy un encuentro contigo. Ya da inicio tu encuentro con la esperanza. Saludos a todos los que están sintonizando la programación del día de hoy, en Encuentro con la Esperanza. Hoy estamos en el capítulo número 11 y es un placer poder llevarles a todos ustedes el análisis de este hermoso ejemplar del conflicto de los siglos. Ahora, si al día de hoy usted no ha podido tener la oportunidad de conseguir un ejemplar del conflicto de los siglos, no te preocupes, más adelante te vamos a dar información valiosa para que tú puedas conseguir esta hermosa literatura. Hoy, como en los demás programas, el pastor Olbenis Gómez tiene un invitado especial. Les dejamos con el comentario del día de hoy. Bienvenidos todos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Encuentro con la Esperanza. Hoy se encuentra con nosotros el pastor Eliezer Lara, que es nuestro invitado especial del distrito de Boquete. Pastor, bienvenido. Pastor, un privilegio poder compartir esta hermosa lección que tomamos del libro El conflicto de los siglos, el capítulo número 11. Vamos a estudiar acerca de la protesta, pastor, y en qué consistía esa protesta en ese tiempo. Uno de los testimonios más notables dados en favor de la Reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania ante la Dieta de Spira en el año 1529. Ya. El valor, la fe, la entereza de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia. Así mismo es. Esta protesta dio a la Iglesia reformada el nombre de protestante. Interesante. Y sus principios son la verdadera esencia del protestantismo. O sea que los príncipes comenzaron a protestar, pero sobre todo a defender los derechos de libertad religiosa, más que todo. Los derechos de libertad religiosa, los derechos de conciencia y la oportunidad de estudiar, creer y enseñar. Tremendo ese concepto. Así que la tolerancia religiosa había prevalecido en el imperio y la providencia de Dios había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad en aquel entonces. Interesante ese concepto, ¿verdad? Ahora, hablemos de dos dietas, porque se aparecen ahora las dietas de Spira, la de 1526 y la de 1529. ¿En qué consistía una y en qué consistía la otra? La dieta de Spira de 1526 había concedido a cada estado plena libertad en asuntos religiosos. Ya. Hasta tanto que se reuniese un concilio general, pero en cuanto desaparecieron los peligros que se imponían, esta concesión, el emperador convocó una segunda dieta en Spira. Spira queda allí en Alemania. En Alemania, correcto. Y para 1529 tenía el propósito de aplastar la herejía. En esos días, precisamente, pastor, el Papa Clemente VII era quien estaba gobernando y regía en la Iglesia Católica, mientras que en España y Alemania estaba entonces Carlos V. Interesante ese concepto. Ahora, ellos querían inducir a los príncipes en lo posible, por medios pacíficos, a que se declararan en contra de la Reforma. Interesante ese concepto. Y luego dice, si no lo conseguían por tales medios, entonces Carlos estaba dispuesto a echar mano de la espada, o sea, a obligarlos a la fuerza o a la muerte, si era posible, para que ellos lograran ese objetivo de la dieta de 1529. No hay que olvidar que la de 1526 se le dio la libertad de conciencia para que ellos pudieran actuar. Para 1529 se quería restringir y limitar los derechos que ya se habían otorgado a los príncipes en Alemania de poder predicar el Evangelio. Correcto. Y ellos estaban poniendo en juego sus coronas, sus principados, al no obedecer. Y precisamente en este evento de 1529, entonces ellos se presentan a favor del Evangelio y de que se siga predicando el Evangelio. Quiere decir que los papistas se habían considerado para esta dieta de 1529, se consideraban triunfantes por el hecho de que pensaron que ante la nueva ley que se estaba promulgando,
simplemente todos iban a obedecerla como debiera ser, pero no ocurrió así. La libertad de conciencia también dice que en esa dieta fue suprimida. ¿En qué consistió suprimir en la dieta la libertad de conciencia? A los príncipes que asistieron a la dieta se les prohibió que se predicara el evangelio en sus residencias, en sus lugares, en su ámbito. Ya. A los príncipes evangélicos también, en Espira, estaban sedientos de la palabra de Dios. Y no obstante dicha prohibición, miles acudían a los cultos que se celebraban en las capillas del elector de Sajonia. Interesante. Eso también quiere decir que esto había precipitado entonces la crisis y la autorización que concedía la libertad de conciencia en aquel entonces, y el emperador entonces mandaba que fuese suprimida de todas maneras la libertad de conciencia de los príncipes. Ahora, ¿qué es lo que no permitió que los derechos fuesen realmente quitados? ¿Qué fue lo que hizo que eso no se cumpliera al 100% como lo habían programado para la dieta de 1529? Fue precisamente el amor que ellos tenían por el evangelio que habían abrazado. De tal manera que ese acto arbitrario de 1529 levantó la indignación y la alarma de los cristianos. Uno de ellos, citándolo, Cristo ha caído de nuevo en manos de Caifás y de Pilato. Los romanistas se volvieron más intransigentes. Interesante. O sea que si habíamos de escoger entre las Sagradas Escrituras y los antiguos errores de la Iglesia, teníamos que rechazar entonces aquellas ediciones que habían presentado. Melanchthon llegó a decir: cada día Faber en plena asamblea arroja una piedra más contra los evangélicos. O sea que había una oposición fuerte contra los evangélicos y contra los reformistas. Lo cierto es que la tolerancia religiosa había sido implantada legalmente. Y los estados evangélicos resolvieron oponerse a sus derechos fueran pisoteados. Es decir, ellos querían que el evangelio siguiera siendo predicado. Correcto. Querían que el evangelio llegara a cada persona en toda Alemania y en toda Europa y en el mundo entero. Y esto sentó las bases del protestantismo y también de la libertad religiosa. Pastor, vuelvo a ver otra vez esa influencia, ese poder intentando establecer normas y que la gente obedeciese, pero la gente no obedece porque simplemente en su corazón hay un espíritu de hacer lo correcto y están basados en la palabra de Dios. Quiere decir que la reforma en aquel entonces fue protegida. Dios estaba a través de la reforma. En su providencia Dios protegió la reforma. Y lo cierto es que estos príncipes, aunque estaban en juego no solamente sus coronas, sus principados, sus propias vidas, ellos abrazaron la verdad y siguieron así mismo, considerando que era importantísimo que tuvieran libertad religiosa. Hablamos de Federico de Sajonia y también del duque de Juan. ¿Quién eran ellos, estos personajes que aparecen también en esta descripción? Bueno, el ilustre Federico de Sajonia, antiguo protector de Lutero, fue el que lo secuestró. Sí. Había sido arrebatado por la muerte, pero el duque Juan, su hermano y sucesor, había saludado la reforma con gran gozo, y aunque hombre de paz, no dejó de desplegar gran energía y celo en todo lo que se relacionaba con los intereses de la fe. Interesante eso. Ahora, por su parte, los reformadores también reclamaban la libertad que previamente se le había otorgado. No podían consentir en que Roma volviera a tener bajo su dominio los estados que habían recibido en aquel entonces la libertad de poder predicar la palabra de Dios, o que eran reformistas, o los que se regocijaban en la palabra de Dios. La alianza entre el Papa Clemente y Carlos V es precisamente lo que lleva a los príncipes en un momento dado a considerar si aceptaban la propuesta y la alianza, pero al hacer esto negaban que pudiera continuarse predicando en nuevos territorios el mensaje de la verdad. Es correcto. Ese era el peligro que se tomaba, por eso que hablamos de los límites de la reforma. Así que encontramos entonces que en el edicto de Worms se aplicaría con todo rigor, y en los lugares donde el pueblo se había apartado de él y donde no se le podría hacer conformarse a él,
ni peligro de levantamiento. O sea que era establecerlo y no se podía predicar más la palabra de Dios en aquel entonces. Era limitar completamente el Evangelio para el año 1500. Y efectivamente, siglo XVI, observamos que a los príncipes levantarse en contra del Estado y en contra del clero, entonces da la oportunidad a que el Evangelio pueda llegar a nuevos lugares. Wow, interesante. Ahora, hablando de este edicto, la reforma no podía extenderse en los puntos donde ya había llegado a actualizarse, ni podría tampoco siquiera afirmarse en los países en que se había extendido la reforma de aquel entonces. Era una forma se radicaba limitante. completamente y se limitaba cualquier tipo de avance en cuanto al Evangelio. Ajá. Ahora, Dios estaba detrás de esto. Correcto. No solamente permitiendo a los príncipes su protesta, Ajá. sino también, de ahí el nombre protestante, Sí. sino también dando la oportunidad de que aquellos que se oponían por el papismo y también por el gobierno, Ya. pudieran entender que había un mensaje de salvación. Y el derecho que los príncipes querían era simplemente de estudiar e investigar la Biblia y poder compartir esa verdad. Correcto. Quiere decir entonces que la intención era suprimir la libertad de la palabra de Dios y que no se toleraría más conversaciones acerca del tema de la reforma. En cierto sentido, pastor, se limitaba que se pudiera predicar y que si alguien tomaba la iniciativa Ajá. de aceptar el Evangelio o ser bautizado, Ya. no solamente podía ser llevado a la hoguera, Wow. sino que también era Interesante. llevado a la muerte. O sea, había decreto de muerte contra De muerte. aquellos que aceptaban el Así Evangelio. es. Así que la jerarquía papal logró entonces a despertar inevitablemente los antiguos abusos que se habían cometido en el pasado, y para ello sería fácil entonces hallar ocasión de acabar de una vez con esta obra, y así de esa manera tan violenta entonces lograr que el fanatismo y la disensión se le eliminaran de una vez por todas. Ahora, dejarnos llevar por la conveniencia, Ajá. la facilidad o mantenernos firmes en la fidelidad a Dios. Así mismo. Precisamente debían someterse los Ya. jefes de la reforma a acatar ese edicto. Es la pregunta. Nos lleva a nosotros también a la interrogante. Si en una situación semejante Actual. nosotros somos expuestos, Ajá. ¿nos mantendríamos por la verdad Así o mismo. preferiríamos salvar la vida Ajá. y tener el cuidado de nuestras situaciones Ya. en lugar de acatar el principio y obedecer a Dios antes que a los hombres? Antes que a los hombres. Muy interesante. Esto es importante para nosotros porque vamos a encontrar entonces que lo que los príncipes protestaron era el hecho de la libertad que ellos tenían y el derecho de poder pensar conscientemente, libremente y sobre todo aprender más de la palabra de Dios. Así que es interesante. Ahora, Roma, pastor, era juez infalible a quien habría de obedecerse. ¿Cómo era considerado en ese momento esta situación? Afortunadamente, consideraron el principio sobre el cual estaba basado el acuerdo y obraron por fe. Tuvieron fe en ese momento. Ya. ¿Cuál era ese principio? Era el derecho de Roma de coartar la libertad de conciencia y prohibir la libertad de investigación. Investigación, wow. O sea que la Biblia no se podía investigar, no se podía estudiar. Es decir, solamente el clero tenía la El derecho. posibilidad Ya. de estudiar, investigar y proporcionar al pueblo lo Así que mismo ellos es. consideraban el pueblo podía recibir. Volviendo atrás, pastor, hablando sobre ese concepto, Roma había, cuando comenzó a iniciar, había entonces impuesto sus tradiciones y la Biblia había sido ocultada para el pueblo, fue el tiempo del oscurantismo. En ese tiempo la Biblia solo existía en griego, en el hebreo, en el lenguaje vulgata, o sea, latín. Lo que significaba era que solo estaba accesible para los sacerdotes, pero no estaba accesible para el pueblo. Y de esa manera, entonces ellos impusieron su voluntad. Ahora que los príncipes y que Lutero y toda la reforma comenzó a surgir y la Biblia fue leída por todos ellos, ahora entendieron de que ellos tenían la oportunidad de investigar y de estudiar. Lo mismo como tenemos nosotros en nuestro tiempo. Tú puedes estudiar la Biblia, yo la puedo estudiar y puede ser que nos podamos juntar un día. ¿Sabes qué? ¿Qué tú aprendiste? Yo aprendí esto. Y es el Espíritu Santo que nos va a guiar a la misma verdad y sobre todo a no variar lo que dice la palabra de Dios.
Ahora, al querer ellos volver a implementar este concepto, era precisamente ellos tener el control de lo que iban a enseñar al pueblo. Y lo bueno que fue de esta experiencia de la Reforma es que la Iglesia Católica impuso también el estudio de la Biblia, pero a su manera. Limitándolo precisamente a su interpretación. A su interpretación. Así pero mismo cuando Lutero, precisamente que inicia todo esto, y de ahí, ya, después de 1529, que se da el nombre de protestantes, no es que estaban protestando, es que estaban pidiendo, solicitando un derecho que Dios nos da de poder acercarnos a la Biblia para estudiar directamente la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Todo tipo de coerción, manipulación por parte del clero o por parte del gobierno no está permitido por Dios. Y esto lo dejaron muy claro los príncipes en esta protesta. Interesante esa descripción. Ahora, para el clero sería la libre investigación y la profesión de fe reformada sería entonces crímenes dignos del calabozo y del patíbulo, imagínense. O sea, no era permitido hacer eso. ¿Y por qué razón no era permitido? Dice ahí que se resignaron ellos a ver esa así localizada la libertad religiosa. Declararían con esto que la Reforma había hecho ya su último evento y había conquistado su última pulgada de terreno. ¿Eso era lo que realmente ellos pretendían con esto? Es que los príncipes, al realizar esta protesta, se dan cuenta de las limitaciones que tendrían, de los peligros que correrían, pero también de que el Evangelio no continuaría avanzando. Y al no continuar avanzando el Evangelio, se limitaría no solo el avance tecnológico, se limitaría la educación, se limitaría la venida del Señor. Así es. Así que estamos hablando entonces que ellos, su protesta era de una manera enérgica, poderosa, pero al mismo tiempo estaban preservando el futuro de un pueblo que requería y necesitaba estudiar la palabra del Señor. Es que gracias a esos esfuerzos nosotros tenemos la oportunidad hoy de conocer la historia, conocer lo que se dio en esas dietas. Así es. Y efectivamente pues considerar que si esto vuelve a surgir en la historia de la humanidad, nosotros tenemos una referencia. Así mismo es. Y aunque los príncipes en su momento no sabían qué decisión tomar, si dejarse llevar por lo que decía el clero o lo que decía el gobierno, en este caso Carlos V, prefieren obedecer a Dios. Y nosotros en este caso, con esa referencia, pues sigamos obedeciendo a Dios y predicando la palabra mientras tenemos oportunidad. Y señalábamos también el aspecto de la cuarentena y el COVID, donde nos vimos limitados a reunirnos, nos vimos limitados a compartir, aunque surge la tecnología, pero esto no llena el aspecto del estudio personal y también llena el asunto de congregarnos para adorar a Dios. Así es. En aquel entonces, pastor, los príncipes protegieron la libertad de conciencia. ¿Por qué ellos rechazaron este decreto de una manera enérgica? Ya lo hemos dicho, pero hay otras razones también que debemos presentar. Permítame compartir algunos de los detalles de los cuales ellos tomaron precisamente esa decisión, y es precisamente basado en que esa protesta tenía como objetivo manifestarse por parte de Dios como su creador, reconocer a Dios como su creador. También dice conservar a Dios como redentor, como salvador, y que también vendría el juicio. O sea, todos estos eran aspectos que ellos habían descubierto en el estudio de la Biblia. Pero al no predicarse esta verdad o al limitarse esta verdad, entonces más personas no se prepararían para el juicio, el mensaje de los tres ángeles y la venida de Cristo. O sea, tenía un valor significativo en relación a esto. Ellos decidieron rechazar este decreto y declararon a los diputados el decreto de 1526, como van a entender, es el que es válido para nosotros, porque nos da la libertad de conciencia. Proteger la libertad de conciencia era un deber del Estado, o sea que ellos estaban reclamando ese hecho también. Y en el límite de la autoridad en materia de religión, todo gobierno secular que intente regir las observancias religiosas o imponer por medio de la autoridad civil
sacrifica precisamente el principio por el cual ellos estaban luchando, que era el de ser libres como vida cristiana y como ejercer el evangelismo de una manera libre, que es lo que ellos estaban proclamando. Ahora, fue sabia la decisión que ellos tomaron, verdaderamente que sí. ¿Y qué podríamos decir entonces de los representantes de las ciudades libres? ¿Cómo se sintieron cuando vieron este rechazo de parte de los príncipes de cuanto a lo que el edicto quería establecer del 1529? La duda invadió a gran parte de los que estaban participando en esta dieta. Ya. Y lo interesante de esto es que se esperaba por parte del clero, los papistas, que no solamente la presión económica, el querer quedar bien con el emperador, sino también toda la opulencia que estaban dándose en esta capilla, iba a impresionar de tal manera a todos los asistentes, de tal forma que estos pudieran ceder. Ajá. Pero ellos decidieron muy por el contrario, decidieron por parte de la verdad. Esto sorprendió a la iglesia. Claro, claro. Y les da a ellos un mensaje. De allí precisamente todo lo que se da en 1529 con el asunto de los protestantes. Surge el nombre de protestantes. Quiere decir que al llegar a tomar una decisión, los reformadores sabían que su actitud les acarrearía las críticas, la condenación y la persecución. Uno de los delegados dijo: ¿debemos negar la palabra de Dios o ser quemados? Es que eso era lo que estaba en juego, pastor. Sí. No era un asunto de conveniencia, no era un asunto económico, era un asunto de vida o muerte. Y ellos sabían que con la decisión que estaban tomando, estaban diciéndole de frente no al clero, estaban diciéndole no a su posición y definitivamente le estaban mandando un mensaje al emperador. Al emperador, así. Y le estaban diciendo al emperador, aunque hay una alianza político-religiosa, nosotros preferimos obedecer a Dios, porque así lo observaron en la palabra, y esto le dio la libertad, la seguridad y la confianza para ellos mantenerse de parte de la verdad. Pastor, y algo que me llama la atención es, estamos hablando de que la protesta inició con los príncipes, o sea, eran personas influyentes de aquel entonces, eran personas que fácilmente el clero no podía tan fácilmente como que dice echarse al bolsillo y decir, ya son nuestros, y tampoco no podía ir en contra de ellos abiertamente porque sería un escándalo mayor decir, oye, el clero, mira, llevó a todos los nobles a una posición que inclusive los condenó. Entonces para ellos no era fácil tampoco lidiar con eso. Pero sin embargo los príncipes, por el conocimiento que tenían de la palabra de Dios, tomaron esa decisión porque querían hacer lo correcto delante de Dios. Y efectivamente esta decisión no solamente lleva a la iglesia a reconocer el poder de los príncipes, porque antes de eso, cualquier decreto, cualquier ley de parte del clero iba a llevar no solamente a que el pueblo se rebelara, no obedeciera, no trabajara las tierras de los príncipes, ni les reconociera como tales. Así que ellos estaban poniendo en peligro su principado, estaban poniendo en peligro sus vidas, pero lo más importante es que ellos reconocieron aquí es que estaba en juego su salvación. Así mismo es. Ahora, el rey Fernando trató de persuadirlo. ¿Cómo fue eso? El rey Fernando suplicó a los príncipes que aceptaran el decreto, asegurándoles que este acto llenaría de regocijo al emperador. Es decir, vamos a quedar bien con el gobierno. Pero estos hombres leales reconocían una autoridad superior a todos los gobernantes de la tierra. Tremendo. Y contestaron con toda calma. Nosotros obedeceremos al emperador en todo aquello que contribuya a mantener la paz y la gloria de Dios. Wow, poderoso. Finalmente, manifestó el rey al elector y a sus amigos que el edicto iba a ser promulgado como decreto imperial y que lo único que les quedaba era someterse a la decisión de la mayoría. A las súplicas de ellos solo contestó: esto es un asunto concluido, no queda más que la sumisión. No había otra opción para ellos entonces. Así es, pastor. Y en cuanto a la sumisión,
la actitud de aquel que en medio de la prueba, la crisis, un punto culminante de la historia, no decide por parte de la verdad, dejará su nombre en la historia como aquel que se somete, no solamente por la fuerza, la presión, pero no pone a Dios en primer lugar. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. O sea, eso también es tomado en cuenta como un acto de cobardía. Traición. Y traición también. Ahora, en relación a esto, como el rey no pudo lograr poderlos persuadir, tomó en cuenta las convicciones que los príncipes tenían y decidieron estos no hacer caso de su insistencia o ausencia, sino que presentaron sin demora su protesta ante el Concilio Nacional y formularon en consecuencia la siguiente declaración que fue presentada a la Dieta. ¿Y cuál fue, pastor? Dice, protestamos, Ajá. De ahí el nombre de protestante. Sí, ajá. Protestamos por medio de este manifiesto ante Dios, Así es. nuestro único Creador, Conservador, Redentor y Salvador, Ajá. y que un día será nuestro jefe, estaban claritos, así mismo es. como también ante todos los hombres y todas las criaturas, y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos nuestro consentimiento ni adhesión de manera alguna al propuesto decreto en todo aquello que sea contrario a Dios, Así es. a su palabra, Así es. a los derechos de nuestra conciencia Ciencia. Tremendo, y a la salvación de nuestras almas. tremendo, poderoso. Podemos decir que gracias a ellos nosotros podemos gozar hoy de libertad religiosa hasta cierto punto. La palabra libertad religiosa es una palabra muy amplia, una expresión muy amplia que algunos en este tiempo han querido utilizar para introducir Es correcto. algunas herejías, Es correcto. algunos conceptos apóstatas Ajá. bajo el paraguas De de la libertad libertad religiosa. Pero la libertad religiosa no nos da derecho al libertinaje. Y mucho menos a introducir conceptos que no Así sean es. propios de Dios o de su palabra. Gracias, pastor, por aclarar eso, porque es bueno tenerlo claro, ¿verdad? Podríamos entonces con mayor seguridad hablar en este tiempo que era la libertad de conciencia, lo que los príncipes estaban realmente aportando. Ahora, la única doctrina verdadera, ¿en qué consistía? Pastor, No hay doctrina verdadera, ¿o sí hay? hay doctrina verdadera. Ajá. Y esta está basada en la palabra En de la Dios. palabra de Dios. Ahí No mismo se está. puede basar una doctrina Ajá. en un texto de En la un Biblia texto, para correcto. utilizarlo como pretexto. Ajá. Tampoco se puede basar la verdad Ajá. o la doctrina verdadera en lo que alguien diga Correcto. que no se acorde con la palabra de Dios. No hay doctrina verdadera sino la que está conforme a la palabra de Dios. El Señor prohíbe, esta parte es así como para subrayarlo, el Señor prohíbe la enseñanza de cualquier otra doctrina. Hay muchas cosas que se toman como doctrina que en realidad son tradiciones. Tradiciones, correcto. Y Jesús así también enfrentó a los escribas y los Así fariseos es, en su es, momento. así es. Las santas escrituras deberían explicarse con otros textos más claros, es decir, sola escritura, Ajá. no un libro añadido, los padres de la iglesia o libros históricos, no. Ya. Es sola escritura lo que rigió en aquel momento y también lo que debe predominar en nuestro momento al leer la Biblia y al interpretarla. Interesante. Quiere decir que estamos resueltos por la gracia divina a mantener, decían ellos, la predicación pura, decían los príncipes, y exclusiva de la palabra de Dios. Solamente, y tal como lo contienen los libros bíblicos del Antiguo y el Nuevo Testamento, sin alteraciones de ninguna especie en relación al texto bíblico. Es frecuente que se encuentren algunas frases o comentarios que digan la Biblia dice, Ajá, pero no se menciona ni el texto ya. ni el Ni el versículo versículo que lo diga. que así lo avale. Así es. De allí que es importante que cada uno de nosotros tome el tiempo diariamente. Por eso nos alegra mucho Reavivados por su palabra. Claro. Leer un capítulo de la Biblia Oh, cada día maravilloso. con la intención de investigarlo, no de leer rápido No. o de manera De protocolar, analizarlo. sino de ir analizando Así mismo palabra es. por palabra. Así mismo es. Por eso la palabra es
la única verdad, pastor. ¿Verdad? O sea que el que edifica sobre este fundamento de la palabra de Dios estará siempre firme contra todos los poderes del infierno, y mientras que cuente cuánta vanidad se le otorgará y caerá delante de Dios a aquel que no base su vida en la palabra de Dios. Esa expresión produjo un profundo impacto a todos los que estaban allí en la dieta. Así es. La mayoría de ellas se sorprendió y alarmó ante el valor, el arrojo de los que se suscribían ante semejante protesta. O sea, su valor, su arrojo, su entereza los impresionó, porque no estaban dejándose llevar por el temor a las consecuencias, perder su principado, sino que estaban teniendo temor de Dios, que es lo que también debe inundarnos a nosotros. Es decir, el porvenir se presentaba incierto y proceloso. Las disensiones, las contiendas y el derramamiento de sangre parecían inevitables. Tremendo. Y a pesar del panorama, decidieron mantenerse por parte de la verdad. Así es. Pero los reformadores, firmes en la justicia de su causa, entregándose en los brazos del Omnipotente, se sentían fuertes y animosos. Y quiero destacar algo allí, pastor. En cierta oportunidad, mientras ellos iban a la dieta y esto, tomaron las letras de ese himno de Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y mientras avanzaban sintieron la fortaleza, la presencia de Dios y el Espíritu Santo, y sintieron el valor para seguir adelante. O sea, quiere decir, en otras palabras, que a estos príncipes, quien les motivaba y les daba poder para afrontar este tipo de concilio o edicto y poder defender la verdad tal como lo hicieron, era a través del Espíritu Santo que Dios lo estaba guiando para hacer esto. Y eso nos da un verdadero aliento a nosotros en este tiempo, porque también vamos a padecer persecución y vamos a padecer castigos por simplemente predicar la palabra de Dios. Pero lo que nos dará el valor, lo que nos dará el poder para poder hacerlo, y seguros de eso, será siempre la dirección del Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad y nos ayudará a predicar la verdad en el momento que debe ser predicado. Pastor, lo impresionante de toda la situación y de la historia y del momento en que estamos viviendo es que ahora tenemos acceso a la Biblia. En aquellos días el acceso a la Biblia, la traducción en el idioma del pueblo estaba limitada. Pero al tener la oportunidad de leer la Biblia hoy, lo impresionante es el analfabetismo bíblico o espiritual que hay. Porque en lugar de tomar la oportunidad y aprovecharla, y este es un tiempo de preparación para eventos posteriores, nos lleva a la idea precisamente de que hay un letargo, un sueño, una somnolencia, un dormir, precisamente porque en lugar de estar despiertos, la parábola de las 10 vírgenes, se está desaprovechando el tiempo y la oportunidad de prepararnos para lo que está por delante. Así es. Yo llamaría a eso simplemente el hecho de que hay muchos cristianos que no lo ven, pero así es. Nosotros estamos siendo esclavizados por Satanás de muchas maneras. No solamente por libertad religiosa, no, muchas otras formas Satanás nos esclaviza. Y el concepto de las parábolas de las 10 vírgenes nos presentan a nosotros precisamente el hecho de que como seres humanos y conocedores de la verdad no percibimos lo que Dios está mostrándonos en el camino. Y es ahí la diferencia de aquellas que sí llevaron aceite porque percibían lo que podía venir, y de aquellas que se confían en lo que las otras hacen, como decir, no hay problema, mi amiga me va a dar aceite. O sea, yo lo llamaría aquí al concepto nuestro el juega vivo del panameño, ¿verdad? Que siempre quiere aprovecharse de los demás para él salir ganando. Pero hay un detalle, con Dios tú no puedes hacer eso, porque se trata de tu salvación y de mi salvación. Y de eso depende de tu relación con Dios y de mi relación con Dios. Tú no puedes basar tu salvación en mi relación con Dios, tiene que ser tuya propia. Y cuando nosotros no entendemos eso, estamos realmente seguros de que no vamos a encontrar una salida a nuestra vida, a menos que reflexionemos hoy y nos demos cuenta que sí tenemos que hacer un cambio y sí tenemos que buscar más de la palabra de Dios para entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Pastor, manejar con sueño es peligroso. Peligroso.
No sé si a usted le ha tocado un viaje largo y con sueño. Correcto. Pues básicamente ir a 100, 120, o bueno, ya no se puede andar a esas velocidades, pero ir a velocidad con sueño en un vehículo es peligroso. Ahora, aproximarnos a los eventos finales de la historia con ese letargo espiritual, con ese sueño, es peligrosísimo. Es tiempo de despertarnos. Y el tiempo que estamos viviendo está acelerado, así que vamos a una alta velocidad que no estamos reaccionando a lo que realmente está pasando a nuestro alrededor. De ahí la importancia del estudio del conflicto de los siglos. Ahora, debemos tener en cuenta que los príncipes tomaron la decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué surgió en relación a este principio que ellos habían tomado como llevarlo a cabo siempre? Esta protesta se opuso a dos grandes abusos que se estaban dando en ese momento. El primero es la intervención del magistrado civil, es decir, el gobierno. Y el segundo, la autoridad arbitraria de la iglesia. En lugar de estos dos abusos, el protestantismo, los príncipes en este caso, sobrepone la autoridad de la conciencia a la del magistrado y la de la palabra de Dios a la de la iglesia visible. Interesante. Dios está por encima de estos dos poderes y estos no tienen autoridad sobre el individuo y su conciencia. Tremendo esa descripción. Eso significa que ellos ponían el derecho que le asistía para expresar libremente sus convicciones en cuanto a la verdad. Y querían no solamente creer y obedecer, sino también enseñar lo que contiene las Santas Escrituras para el resto del pueblo. Pastor, cuando encontramos a algunas personas que dicen ser cristianos y que leen su Biblia, pero que no pueden dar respuesta a las razones de su fe y su esperanza, entonces algunos toman la Biblia simplemente como un libro de lectura. Así mismo es. Es como un libro que sirve como amuleto de buena suerte, de respaldo de mis opiniones. Pero lo importante no es tener la Biblia, lo importante es conocerla y que nuestra vida esté conforme al escrito está. Así mismo es, así mismo es. Ahora, Alemania, una vez evangélica, porque esto fue lo interesante, ¿por qué el papado no pudo penetrar con autoridad en Alemania? Porque mucha de la población ya eran evangélicos, ya creían en la palabra de Dios, ya creían en Cristo, ya ellos tenían un concepto diferente. Habían despertado. Por eso no fue tan fácil ellos eliminar a Lutero y mucho menos a los príncipes, porque el pueblo también los respaldaba. ¿Qué pasó con esa Alemania evangélica? La protesta de Spira fue un solemne testimonio contra la intolerancia religiosa y una declaración en favor del derecho que asiste a todos los hombres para adorar a Dios según lo dicte la conciencia. Y en asuntos de conciencia no hay ley, no hay autoridad, es una conexión directa entre la persona, su relación, compromiso con Dios y el Espíritu Santo actuando en su vida. Pero qué interesante es que ahora los grandes poderes mundiales intentan doblegar esa conciencia, están intentando que el mundo siga sus directrices y no la conciencia libre que ellos puedan tener para tomar decisiones en relación a eso. De allí precisamente ese despertar que es necesario que se realice. Así mismo. Ese reavivamiento y esa reforma no es intentar cambiar a otros, es intentar vivir conforme a la voluntad de Dios a medida que la voy conociendo. De allí la importancia del Espíritu Santo, el estudio de la Biblia y también de conocer la historia. Así que Alemania fue realmente un país evangélico donde realmente llegaron a conocer más de lo que Dios hacía por su pueblo y la libertad que ellos tenían. Ahora, si asociamos con el mundo y especialmente vemos este concepto, cómo la reforma llegó entonces a alcanzar a muchas otras partes aparte de Alemania, ¿verdad? Dice que la reforma, después de alcanzar tan notable éxito, si hubiese contemporarizado con el mundo para contar con su favor, habría sido infiel a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Interesante esa descripción. Si se asocia con el mundo, se vuelve infiel a Dios. O sea, si la reforma se hubiese asociado con el mundo de una forma abierta,
le iba a ser infiel a Dios. Romanos 12:1. Así es. No os conforméis a este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Así mismo es. Es decir, si estudiamos la Biblia, el Espíritu Santo puede hablar a nuestras conciencias. Ya. Y al hablar a nuestras conciencias nos vamos a dar cuenta que conformarnos al mundo, imitar al mundo, seguir al mundo, o lo que nos facilita la conveniencia o la posibilidad económica, entonces nos lleva a apartarnos de Dios, que es una de las estrategias del enemigo. Así mismo es. Viendo otro punto, dice que los ángeles también protegieron a los fieles de aquel entonces, ¿verdad? Aparecieron señales precursoras de peligro para los protestantes y justamente con otros indicadores del que la mano divina protegía a los fieles. ¿Y qué hacía Melanchthon? ¿Quién era Melanchthon? ¿O qué hacía en ese momento Melanchthon? Sí. Déjame contestarte un poquitito quién era Melanchthon. Ajá. Bueno, ese es Felipe Melanchthon. El nombre de él era Philipp Schwarzer, era un nombre alemán. Él nació en Bretten el 16 de febrero de 1497, estaba casado con Catalina, era hijo de Jorge y Bárbara, y él muere a los 63 años. Ya. El originador de la palabra psicología fue precisamente Melanchthon. Oh, interesante saber eso. Y tenía que ver con el estudio del alma, y en Alemania se le considera el padre de la educación. Wow, tremendo, tremendo. Su nombre Melanchthon, que es un nombre griego, significa tierra negra. Tierra negra. Oh, así es. Interesante. Ahora, Melanchthon llevó como a escape a su amigo Simón Grineo por las calles de Spira rumbo al Rin, y le instó a que cruzase el Rin sin demora. Y relata allí que él tuvo un encuentro con un anciano venerable que le dio la indicación, y entonces le dice a su amigo: escapa. Wow. Fue la providencia de Dios, Dios guiando también a Melanchthon. Tremendo. Y eso pasó también con Lutero, como Dios también lo libró. Ahora, amigos, hemos llegado a un punto importante donde hemos analizado una historia interesante de cómo surgió el protestantismo. Dios tiene planes, Dios tiene una obra que hacer en este tiempo, y tú y yo somos parte de esa obra. Y lo que vivieron estos grandes personajes se volverá a repetir en nuestra historia. Así que te animo a seguir con nosotros en este momento. Queridos amigos y amigas, esperamos que estén sacando mucho provecho al comentario de este maravilloso libro en la programación de hoy. Queremos darte unos datos valiosos para que tú puedas adquirir este maravilloso libro. Es fácil. Primera opción: visita una iglesia adventista que esté lo más cerca a tu hogar. Conversa con un miembro de la iglesia y hazle saber que estás interesado o interesada en conseguir un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Segunda opción: haz tu solicitud a través de los siguientes números de teléfono: 6235-1278 o el 6940-5252. Te lo repito, 6235-1278 o el 6940-5252. Y ahí los estás viendo en pantalla. Escríbenos un mensaje por WhatsApp y de esa manera estaremos en contacto. Tercera opción: puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, @AOPadventistas y @Visión Global Media. Recuerda, no dejes pasar la oportunidad de tener este ejemplar del Conflicto de los Siglos en tus manos. De seguro será una gran bendición para ti y toda tu familia. Bien, hablando de Melanchthon, pastor, no le cabía duda de que Dios había salvado a su amigo cuando lo envió a uno de los santos ángeles para avisarle sobre el peligro que iba a tener. Por esa razón fue que lo envió con este anciano, ¿verdad? Ya estaba fuera del alcance de las garras de los que tenían sed de venganza y de sangre inocente, que eran en este caso los que habían dictado la norma o la condena. Ahora, de regreso en su casa, se le dijo a Melanchthon que unos emisarios habían estado buscando a Grineo, registrándolo todo de arriba a abajo. Interesante. Decían ellos que el emperador pedía la presencia de los príncipes. Ya.
para atraerlos a una trampa. Wow. No era arriesgarlo todo. Otros, en cambio, decían, si los príncipes se portan con valor, la causa de Dios estará salvada. Fiel es Dios, que nunca nos abandonará. Tremendo, tremenda descripción. O sea, estamos viviendo hechos que para los príncipes fueron especiales, de momentos insólitos, porque tuvieron que vivir ese momento, esa historia, pero fueron hombres que fueron fieles a Dios y Dios en todo momento estuvo con ellos. Amén. Ahora, pastor, hay otro personaje o un lugar, Habsburgo. ¿Qué hubo ahí en ese lugar? Todos conocían el peligro que amenazaba. Ajá. Muchos seguían adelante con tristes semblantes y corazón turbado, Ya. pero Lutero, que los acompañaba hasta Coburgo, reanimó su débil fe cantando el himno escrito en el curso del viaje, lo que mencionábamos hace un momento. ¿Y qué canto cantaban? Castillo fuerte es nuestro Dios. Muchos lúgubres presentimientos se desvanecieron y muchos corazones apesadumbrados sintieron alivio al oír las inspiradoras estrofas. Pero Lutero, saben mis queridos amigos, que los acompañaba hacia Coburgo, reanimó su débil fe cantando el himno escrito en el curso de aquel viaje, Castillo fuerte es nuestro Dios. Interesante historia de este hermoso himno, ¿verdad que sí? Un momento que van siendo perseguidos, que van siendo buscados por la ley, y ellos en su ida entonces cantan este hermoso canto que hablaba de la protección del cielo para con cada uno de ellos. David también en sus salmos Así mismo es. habla de David. la protección de Dios. Así es. Nosotros hoy también podemos tener la seguridad de la protección de Dios. Correcto. Que no sean los sentimientos, las emociones, el temor o la duda la que nos impida ser fieles a Dios. Así es. Ahora, cuando hablamos de un documento de fe, estamos hablando que los príncipes reformadores habían resuelto redactar una exposición sistemática de sus opiniones con prueba de las Santas Escrituras y presentaban a la dieta y a la preparación de ella. Fue encomendado a Lutero, a Melanchthon y sus compañeros para hacer este documento. Esta confesión fue aceptada por los protestantes Ok. con expresión genuina de fe y se reunieron para firmar tan importante documento. Otro de los príncipes, al tomar la pluma para firmar, dijo, si la honra de mi Señor Jesucristo lo requiere, estoy listo para sacrificar mis bienes y mi vida. Wow. Preferiría dejar a mis súbditos, mis estados y la tierra de mis padres para irme bordón en mano. Prosiguió diciendo, antes que recibir otra doctrina que la contenida en esta confesión. Tremendo, tremendo. O sea, estamos hablando de palabras poderosas, pero Convicción, hablarlas con determinación. convicción, exactamente, hablarlas con seguridad, sabiendo que Dios estaba con ellos. Es realmente una confesión de fe, Sí. lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Así que se dio lectura a la confesión de fe de estos, fueron presentadas con toda claridad las verdades del Evangelio ante la augusta asamblea y señalados los errores de la iglesia. Imagínense, o sea, no solo presentaron su convicción, presentaron el porqué de su convicción basado en la palabra de Dios, pero también presentaron los errores que la iglesia había estado por no seguir la voluntad de Dios y no seguir la palabra del Señor. Interesante. Es interesante cuando estudiamos precisamente la vida de Clemente VII Ajá. y toda la influencia y su convenio con Carlos V, Ya. precisamente con la intención de lograr cierto grado de influencia, pero que finalmente no logró el objetivo. Ahora, los príncipes se mantuvieron firmes de parte de la verdad. Ya, A Lutero no se le había permitido comparecer en Habsburgo, ya, pero estaba presente por sus palabras y por sus oraciones. tremendo. Dice allí las palabras, me lleno de gozo, escribía, por haber llegado hasta esta hora en Cristo. Ha sido alcanzado públicamente por tan ilustres confesores y en tan gloriosa asamblea. Así se cumplió lo que decía las Sagradas Escrituras, hablaré de tu testimonio delante de los reyes. El Salmo 119, versículo 119. número 46. Tremendo, un hermoso salmo. Ahora, esto logra traer una bendición,
porque el Evangelio también es llevado a los otros nobles que no estaban seguros de lo que estos estaban predicando. Y el Evangelio ahora le llega a ellos de una manera poderosa, obviamente, porque si los príncipes predicaban con toda seguridad, con toda veracidad, ellos también querían conocer ese Evangelio. Así que, ¿cómo fue esa evangelización a los nobles? Recordando que en tiempos del apóstol Pablo, por cuya causa se le encarceló, por causa del Evangelio, fue presentado hacia los príncipes y nobles de la ciudad imperial. Igualmente en Habsburgo, lo que el emperador había prohibido que se predicara desde el púlpito, se predicó ahora desde el palacio. Lo que había sido estimado aún indigno de ser escuchado por los sirvientes, era escuchado con admiración por los amos y señores del imperio. El auditorio se componía de reyes y de nobles. Los predicadores eran príncipes coronados. Y el sermón era la verdad real de Dios. Tremendo. Desde los tiempos apostólicos, dice un escritor, no hubo obra tan gloriosa ni tan inmejorable confesión. Así que 1529 se hace la plataforma desde la cual la Reforma presenta con convicción, habla de la libertad de religión, y este mensaje llega no de parte de un agricultor, no de parte de una persona común, sino de los príncipes que con poder y con autoridad, con convicción, se portaron por parte de la verdad. Y es primera vez en la historia que vemos una situación de tal magnitud, donde en sus propios reinados y en sus propios catedrales o palacios era predicada la palabra del Señor. ¿Crees tú, pastor, que volveremos a tener esa experiencia en estos últimos tiempos? El libro de Apocalipsis describe que seremos llevados ante los magistrados y ante los reyes y los príncipes para presentar la verdad. De allí que, como dice el apóstol, nosotros debemos estar siempre listos para presentar la verdad de la esperanza que hay en nosotros. Así que en tiempo de la Reforma el Evangelio fue proclamado. Así es. Y en nuestro tiempo también va a ser proclamado. Debe ser proclamado. Debe ser proclamado. Debemos estarlo proclamando. Así mismo es. ¿Cómo fue en el tiempo de la Reforma, la proclamación del Evangelio? Varios príncipes alemanes fueron convertidos a la Reforma, a la fe reformada. Y el mismo emperador declaró que los artículos protestantes contenían la verdad. Ahora el emperador toma este mensaje. La confesión traducida a muchos idiomas circuló por toda Europa. Tremendo. Y en las generaciones subsiguientes, millones la aceptaron como expresión de su fe. Los fieles siervos de Dios no trabajaban solos. Mientras que los principados y potestades de los espíritus malos se ligaban contra ellos, el Señor no desamparaba a su pueblo. Ni lo hizo antes, ni lo hará ahora. Este texto de 2 Reyes 6:17 confirma esto cuando dice: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Ese era el deseo que ellos tenían. He aquí el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego, y el ejército celestial protegía al varón de Dios, en ese caso que fue Eliseo, ¿verdad? Eso significa que Dios siempre ha tenido un pueblo y lo tendrá a través de la historia y a través de los tiempos. Ahora, cuando enemigos poderosos se unían para destruir a la fe reformada y millares de espadas parecían desenvainarse para combatir, Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira, conspira pontífices impíos y nos amenaza la guerra, y exhortaba al pueblo diciendo a que luche con fervor ante el trono de Dios y en fe y ruegos para que nuestros adversarios, vencidos por el Espíritu de Dios, se vean obligados a hacer ¿qué cosa? Pacífico. Muy importante, pastor. La clave del éxito de Lutero, de los príncipes y la nuestra, es lo que señala este párrafo. El lugar secreto de la oración fue de donde vino el poder. La convicción, la fortaleza, el Espíritu Santo, que nos hizo estremecerse al mundo en los días de la Gran Reforma. Allí, con santa calma, se mantenían firmes los siervos de Dios sobre la roca de las promesas. Durante la agitación de Habsburgo, Lutero
no dejó de dedicar 3 horas al día a la oración. Tremendo, tremendo. Y este tiempo lo tomaba de las horas del día más propicias para el estudio. Wow. 3 horas de oración. De oración. Y eso nos confirma más el hecho de que en el tiempo en que estamos viviendo nosotros debemos de orar y de orar perseverantemente. Y esa oración de 3 horas era simplemente un pedir, no era simplemente un pedir por pedir, era un pedir angustioso porque estaban siendo acechados por los enemigos, pero Lutero tenía confianza en su Dios. Así como lo tuvo David cuando lo perseguían, confío en Dios. David llegó a decir, roca mía es mi Jehová. Y lo mismo decía Lutero también. Ahora, el poder de la oración, ¿qué nos habla del lugar que debe ser para nosotros orar? ¿En qué lugar debemos nosotros orar en nuestra vida y en nuestra experiencia? Nosotros debemos orar, pastor, en las primeras horas del día, Ya, en nuestra recámara. ajá, No como un acto de exhibición, ya, no como un momento para hacer alarde de fe o utilizar palabras rimbombantes, sino un momento de comunión íntima con Dios, Ya. expresándole nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero también dedicando el tiempo suficiente para poder escuchar la respuesta de parte de Dios. No es solamente orar para pedir, que esto Así es lo es. que muchas veces ocurre, sino orar para comunicarnos con Dios y esperar de parte de Él una respuesta. Y su respuesta nos llega no solamente a través de su palabra, sino también nos llega a través del Espíritu Santo, inspirándonos, guiándonos y conduciéndonos. así es. La oración debe ser en un lugar secreto. Ahí fue donde vino el poder para Lutero, cuando lo logró en un lugar especial. Y como tú dices, las primeras horas de la mañana es el mejor momento para hacerlo. Esto le dio un gran poder a la Reforma, porque allí con santa calma se mantenían firmes los siervos de Dios sobre la roca de sus promesas. Y durante la agitación de Habsburgo dice que ellos lograron entonces mantenerse firmes en el Señor. Así que hay un secreto que usted y yo debemos de saber. ¿Cuál es ese secreto? La oración. La oración. La oración tiene poder. Y podríamos decir también que la oración es la herramienta que nos permite confiar más en Dios y también nos permite aprender a conocerlo y darle honra y alabanza a nuestro Dios. Así que la palabra de Dios termina la historia de este capítulo diciendo que en los secretos de su vivienda se le oía derramar a Lutero su alma ante Dios, con palabras de adoración, de temor y de esperanza, como si hablara como un amigo. Así es. Tremendo. Pastor, es que no son las palabras elegantes, las frases rebuscadas, no es el impresionar a otros con la elocuencia, sino ese humillarnos delante de Así Dios. Así es. Expresarle a Él nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras preocupaciones, nuestras carencias, pero también nuestras alegrías. Así mismo es. Y el Señor, cuando mantenemos esa comunión con Él, nos abrirá no solamente nuevas puertas, sino que el Espíritu Santo nos acompañará en cada paso, nos dará la fuerza, el valor para ser victoriosos. Y así como observamos el ejemplo de los príncipes, nosotros somos príncipes, herederos del reino de los Amén. cielos, llamados a la santidad, Así es. porque el Señor anhela muy pronto que vayamos con Él a vivir por la eternidad. Así es, mis queridos amigos. Busque a Dios en la oración. Háblele como un gran amigo que es para usted. Y el poder de Dios se manifestará en tu vida. Amén. Hemos llegado al final, así que pastor, puede dirigirnos en oración en este momento. Cariñoso buen Padre, gracias por el privilegio que usted nos da de poder conocer a través de su palabra la verdad. Conocer, Señor, que usted está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero también tener como referencia la experiencia de hombres y mujeres como aquellos que enfrentaron el poder civil y al clero y se mantuvieron de parte de la verdad porque tenían, Señor, en sus corazones la llama viva, encendida de la verdad. Señor, que haya un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas y que podamos hoy compartir, enseñar, estudiar su palabra. Amén. Señor, diríjanos
para que el mensaje pueda ser cumplido por cada uno de nosotros, guiados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. 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 ¿Qué tal, amigos? Quiero invitarte a nuestro programa Encuentro con la Esperanza con el tema La Reforma en Francia. Ese será el capítulo número 12 del Conflicto de los Siglos. Te esperamos a este interesante tema que estaremos estudiando en el próximo capítulo de Encuentro con la Esperanza.